Bienvenidos a esta clase de inducción y conducción del trabajo de parto. Como resultado de aprendizaje, nos vamos a plantear el identificar los medicamentos más usados para la inducción del parto y el reconocer los contextos en los cuales se realizará una inducción o una conducción del trabajo de parto. Ahora, la inducción del trabajo de parto, que es lo que vamos a ver en esta primera etapa, es la estimulación de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto. Cuando en estos casos el cuello está cerrado, no hay borramiento, por lo tanto, esta inducción lo que va a buscar es que se inicie el trabajo de parto. Este tipo de inducción o este procedimiento es algo que tiene una variación más o menos cercana a un 20%, ya a nivel mundial. Esa es la tasa de inducción del parto. Es un procedimiento que se está realizando principalmente en los casos donde tenemos morbilidad asociada de la madre. Hay un aumento del embarazo, lo que trae mayores complicaciones también asociadas, como por ejemplo el desarrollo de diabetes o de síndrome hipertensivo del embarazo. Por lo tanto, esta inducción del trabajo de parto es un procedimiento que se va a indicar a mujeres con un riesgo elevado de continuar con el embarazo y en gestaciones en que las mujeres tengan también alguna patología médica preexistente. Por lo tanto, es importante considerar de que esta inducción del parto principalmente va a estar indicada cuando el riesgo de continuar con el embarazo excede el riesgo asociado a la inducción del trabajo de parto. Entonces, esta inducción tiene que ser convincente, debe ser necesaria, debe estar documentada y contar con el consentimiento de la mujer. Entonces, esto no está indicado cuando por ejemplo, solamente por la conveniencia en particular o del médico o de la mujer, y la realización debe ser priorizada según la urgencia de la condición clínica y la disponibilidad de los recursos, como por ejemplo el contar con monitores para poder hacer una evaluación cardiotocográfica de las contracciones y el registro de los latidos cardiofetales. Podríamos considerar dentro de las indicaciones tres grandes grupos: las relacionadas con con el estado materno, el estado fetal y la edad gestacional. Principalmente el embarazo posttérmino, ¿ya? Y en esto último me voy a centrar ahora para después continuar con los que estaban en un comienzo. Este embarazo posttérmino, referido a la edad gestacional, se ha convertido en una de las principales indicaciones para la inducción. Hablamos de un embarazo posttérmino como una gestación que supera las 42 semanas, ¿ya? Y ocurre aproximadamente en un 6% del total de los embarazos. Estos embarazos han demostrado tener un riesgo aumentado, ¿ya? Que se relaciona con una mayor mortalidad y morbilidad perinatal, y también en partos vaginales asistidos, ¿ya? En partos con forceps. Entonces se recomienda que generalmente se inicie la inducción del trabajo parto cuando se hayan cumplido las 41 semanas de gestación, para evitar los riesgos asociados con este embarazo de posttérmino, ¿ya? Por lo tanto, para eso también es una de las indicaciones frecuentes que podríamos encontrar. Ahora, dentro de las condiciones maternas y fetales, en general la guía perinatal plantea indicaciones de urgencia y otras indicaciones. Dentro de las indicaciones de urgencia podremos tener un síndrome hipertensivo del embarazo, que está ya descrito, lo vieron en la asignatura de morbilidad, a qué semanas de gestación ya se piensa en la interrupción de este embarazo, si es que hay alguna presencia de alguna enfermedad materna grave, una hemorragia anteparto, coriamnionitis, sospecha de compromiso fetal o una rotura prematura de membranas. Y también en otros casos se podría pensar en hacer una inducción cuando encontramos, por ejemplo, diabetes mellitus o diabetes gestacional, una enfermedad autoinmune, una colestasis intrahepática del embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, embarazos posttérmino, como lo planteé anteriormente, o una muerte intrauterina en algún embarazo previo. También hay contraindicaciones, que esto es importante reconocer, ¿ya? Los métodos para inducir el trabajo de parto están contraindicados por la mayoría de los trastornos que impidan un trabajo de parto o un parto espontáneo. Las contraindicaciones maternas principalmente se relacionan con las incisiones uterinas previas, como esto podría ser en una cesárea anterior, la anatomía pélvica, donde hay estrechez pélvica ya descrita, la implantación anormal de la placenta, como por ejemplo una placenta previa, trastornos como un herpes genital activo, ¿ya? O un cáncer cervicouterino. Entonces se plantean
la placenta o basa previa o un procúbito de cordón, la posición o una presentación anómala, cicatrices uterinas previas, herpes genital activo, deformidad de la estructura pélvica, carcinoma cervical invasor y rotura uterina previa. Entonces, en esos casos no se va a realizar una inducción del trabajo de parto y se va a optar por el programar la interrupción del embarazo por vía de cesárea. Ahora, los riesgos asociados a la inducción principalmente están enfocados a que pueda haber un fallo en que se logre el trabajo de parto. Podemos tener una hiperestimulación uterina, y eso puede traer como consecuencia un compromiso del feto. O sea, el tener más de 5 contracciones, tener 6 o más contracciones en 10 minutos va a estar asociado con un deterioro de la capacidad del feto para poder oxigenarse. Puede también haber un aumento en los partos que terminen en cesáreas y el riesgo de la rotura uterina. Ahora, para determinar cómo nosotros vamos a realizar una inducción, principalmente lo que se tiene que hacer es evaluar la probabilidad de éxito. ¿Qué tan exitoso va a ser el procedimiento para que se logre llegar finalmente a un trabajo de parto? Para esto se utiliza una escala, ¿ya? Es un método cuantificable que se conoce como la escala de Bishop. Y se recomienda utilizar el puntaje de Bishop como un instrumento para ser objetivo y para poder estandarizar la evaluación del cuello uterino previo a la inducción. Entonces, esta evaluación va a considerar algunos parámetros que se detectan a través del tacto vaginal y nos va a entregar condiciones cervicales presentes en ese momento y que van a permitir decidir de qué forma vamos a hacer la inducción del parto, ¿ya? Por lo tanto, esta escala o este score de Bishop es hasta el momento el método más adecuado para establecer el estatus del cervix, y la dilatación cervical es uno de los elementos importantes en la escala de Bishop. Entonces, la escala de Bishop considera elementos como son la consistencia del cuello uterino, la posición del cuello, el borramiento, la dilatación y el apoyo cefálico. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para determinar si es que este cuello es favorable o no es tan favorable. Entonces, hablamos de un cuello que es favorable principalmente cuando tenemos sobre 6 puntos, y hablamos de un cuello desfavorable cuando tenemos menos de 6 puntos, ¿ya? O igual o menor a 6 puntos. Entonces, lo que tenemos que saber es que, aquí tengo un ejemplo, si tenemos que evaluamos a un usuario y en el tacto vaginal determinamos que el cuello tenía consistencia blanda, se le asignan 2 puntos. Si la posición del cuello es semicentral, le asignamos un punto. Si el borramiento determinamos que estaba entre un 50 y un 80%, son 2 puntos. Tenía 1 centímetro de dilatación, se suma otro punto más. Y el grado de encajamiento nos decía que en planos de Lee estaba en espinas -2 a -1. Por lo tanto, al hacer la suma de esto, tenemos que nos da una escala de Bishop puntuada con 7. Eso significa que como es 6, que como está sobre 6, consideramos que este es un cuello que es favorable para la inducción, ¿ya? Entonces, cuando es favorable y tiene más de 6, nosotros vamos a pensar en realizar la inducción específicamente con el uso de oxitocina. Para cuellos que son desfavorables, que tienen un bicho menor a 6, vamos a pensar en otro tipo de medicamentos y específicamente en el uso del misotrol o alguna prostaglandina. Entonces, también podría ser de que al aplicar la escala de Bishop encontremos cuellos que son extremadamente desfavorables. O sea, tengamos cuellos que están firmes, posteriores, que no tienen borramiento aún, no hay presencia de dilatación y la cabeza todavía no está encajada. Entonces ahí vamos a tener cuellos que son inmaduros. Entonces lo que se puede hacer para eso es realizar una maduración cervical, que es algo que está muy relacionado a veces con esto de la inducción del parto. Uno de los métodos que se va a usar, o uno de los métodos farmacológicos utilizados para lograr que se ablande el cuello, que se borre, que se dilate, son el uso de las prostaglandinas, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un cuello que es desfavorable y tiene una muy baja puntuación, no voy a lograr de que se inicie el trabajo de parto si es que le doy de forma inmediata oxitocina. Tengo que preparar ese cuello. Por lo tanto, el proceso de la maduración cervical va a consistir en dar una prostaglandina,
y que esa prostaglandina genere estas modificaciones que estamos esperando, principalmente en la destrucción de las fibras colágenas, en que podamos dar que el cuello se ablande mucho más, adopte una posición más central y que efectivamente sea más fácil su dilatación con la estimulación de las contracciones uterinas. Ahora, para la inducción del parto existen métodos farmacológicos y no farmacológicos. En esta clase nos vamos a centrar solamente en los métodos farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos podríamos tener el desplegar las membranas, ¿ya? El hacer una maniobra específicamente, el poder hacer una distensión mecánica del cuello uterino con alguna sonda, y en este caso nos vamos a centrar con los métodos farmacológicos. Dentro de los métodos farmacológicos, nosotros tenemos la presencia de las prostaglandinas, y ahí encontramos a la dinoprostona y al misoprostol y la oxitocina. Entonces, estos son los tres medicamentos que podríamos utilizar, dependiendo de la puntuación del bicho, para realizar la inducción del parto. Entonces, estos métodos vamos a encontrar de que los análogos de la prostaglandina, como son el misotrol y estas otras prostaglandinas E2, como lo es la dinoprostona, los vamos a ocupar cuando tengamos un cuello que sea desfavorable, y eso significa que tenga un puntaje de bicho menor o igual a 6. ¿Ya? Y la oxitocina la vamos a encontrar usada principalmente en condiciones favorables del cuello uterino cuando encontremos bicho mayor a 6. Entonces, como en el ejemplo teníamos un bicho de 7, lo que corresponde a hacer el uso de la oxitocina. Entonces, estos dos medicamentos, o estos tres medicamentos, son uterotónicos, son medicamentos que nos van a permitir estimular la contractilidad uterina, van a empezar a generar contracciones, y el uso de las prostaglandinas, además de generar contracciones, nos van a generar modificaciones cervicales. La oxitocina principalmente nos va a generar contracciones, y esas contracciones van a permitir de que vaya la cabeza del feto ejerciendo más presión sobre el cuello uterino y que se pueda avanzar en el trabajo de parto. Pero la oxitocina no va a tener este efecto de ir a madurar el cuello, ¿ya? Por lo tanto, por eso se va a utilizar con bicho mayor a 6. Lo que sí es importante considerar es que nunca debemos ocupar al mismo tiempo estos medicamentos, ¿ya? No podemos mezclar misotrol y oxitocina al mismo tiempo, porque se van a complementar sus efectos, y lo que van a generar va a ser una taquicistolía, una hipertonía, el riesgo de rotura uterina y obviamente la alteración o un compromiso del feto. Entonces vamos a mostrar a grandes rasgos los elementos importantes que hay que tener en cuenta para el uso de estos medicamentos. El primero es la prostaglandina E2, y en este caso es el uso de la dinoprostona. La dinoprostona es una prostaglandina que va a permitir la maduración del cuello y la inducción en estos cuellos desfavorables. Esta prostaglandina puede venir en presentación de gel o de óvulos. De las más frecuentes que uno puede ver en la práctica clínica habitual es el óvulo vaginal, ¿ya? Y este óvulo vaginal contiene 10 miligramos, y esos 10 miligramos tienen que quedar ubicados en el fondo de saco. Por lo tanto, se coloca o se ubica la posición ginecológica para la paciente, se coloca sobre la camilla ginecológica. A través de un tacto vaginal, nosotros tomamos este óvulo y este dispositivo, que es el que libera la dinoprostona, y lo ubicamos en el fondo de saco posterior. Al dejar esto instalado ahí, empieza a liberar hormona de forma continua y forma constante, y nosotros después podríamos retirar este óvulo que quedó puesto, la tira que se ve acá, va a quedar en la vagina. Entonces, después de 12 horas, nosotros podemos retirar esta dinoprostona, o la podríamos retirar antes si es que ya inició el trabajo de parto, ¿ya? Esta dinoprostona tiene ventajas, como por ejemplo el que demuestra que hay un menor índice de partos asistidos, hay menos necesidad de inducción con oxitocina posteriormente, se puede usar en rotura prematura de membranas. Y las desventajas son que si es que se usa en usuarias que tienen antecedentes de cicatriz uterina por una cesárea previa, puede haber riesgo de rotura uterina. Tenemos que puede generar hiperestimulación del útero, o sea que podemos tener un aumento en la frecuencia de las contracciones uterinas de sobre 5 contracciones en 10 minutos.
puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Y el gel es difícil de remover cuando hay una hiperestimulación. Entonces, el óvulo, que es el que venía con esta tira, es más fácil de remover si es que yo determino que hay una hiperestimulación uterina. El misoprol, que va a ser el medicamento que con seguridad va a ser el más frecuente que ustedes van a ver en el uso en los hospitales, ya dentro del grupo de las prostaglandinas, ya porque es más económico. Este misoprol también se va a utilizar para inducir el trabajo de parto. Es importante saber que las dosis del misoprol pueden variar. La más frecuente que ustedes van a encontrar va a ser esta presentación, las pastillas hexagonales o tabletas hexagonales, que son tabletas que contienen 200 microgramos. Y también podrían encontrar esta otra presentación que son también tabletas que contienen 25 microgramos. ¿Ya? Ahora, esta dosis de 200 microgramos, la tableta que contiene 200 microgramos, es una dosis muy alta para iniciar una inducción. ¿Ya? Estas dosis altas generalmente nosotros las podemos ocupar en embarazos en edades gestacionales menores, como por ejemplo si es que tengo un aborto retenido. Ahí puedo dar 200 o 400 microgramos. Pero si quiero inducir un parto, la dosis que debo dar es por lo menos un cuarto de estos 200 microgramos. Entonces lo que se hace es que esta tableta se divide en trozos más pequeños. Entonces ahí voy a tener una dosis más pequeña, que es lo que yo estaría buscando. Entonces lo que se busca es que nosotros tomemos la dosis específica que tenemos que administrar, realicemos un tacto vaginal y a través del tacto vaginal podamos dejar este misoprol en el fondo de saco, ¿ya? Para que también empiece a hacer su efecto. Y una vez colocado el comprimido, se debe monitorizar la frecuencia cardíaca fetal y también tener un control de la dinámica uterina durante la primera hora. Entonces, la dosis de misoprol, aquí recuerden bien que la tableta esa hexagonal traía 200 microgramos, pero la dosis recomendada para la inducción con misoprol es de apenas 25 a 50 microgramos. Y eso se administra por vía vaginal a través de un tacto y se tiene que dejar esta tableta en el fondo de saco. Ahora, se puede repetir la dosis del misoprol cada 4 a 6 horas con un máximo de 3 dosis en el día. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que si a las 8 de la mañana partimos con la inducción, se le administraron, por ejemplo, 50 microgramos en fondo de saco vaginal, a las 4 o 6 horas después se vuelve a evaluar a la usuaria. Si después de esas 4 a 6 horas yo determino que tiene el mismo tacto vaginal con un cuello con 1 centímetro de dilatación, con un 50% de ahorramiento, no han habido modificaciones cervicales, y al evaluar la dinámica uterina tengo una contracción en 10 minutos, puedo volver a colocar otra dosis. ¿Ya? Ahora, si después vuelven a pasar 4 o 6 horas más y yo vuelvo a evaluar a esta mujer y determino que ahora ya hay más progreso en la dilatación, por ejemplo, ya hay 2 a 3 centímetros de dilatación, 50% de ahorramiento, y está con contracciones uterinas más regulares, por ejemplo, 3 a 4 contracciones en 10 minutos, no es necesario seguir colocando más dosis, porque se logró el efecto que se estaba buscando de inducir el trabajo de parto. ¿Ya? Y eh, este fármaco, como les decía, es uno de los fármacos más utilizados, es una prostaglandina sintética, análoga de las prostaglandinas E1, y lo que van a hacer es que en el miometrio van a actuar sobre él, van a tener un estímulo para generar contracciones uterinas, ¿ya? Y con esto aumentar los niveles de calcio intracelular. Y esto obviamente produce la consecuencia o como consecuencia la apertura de los canales de calcio que son dependientes de estos receptores. En el cuello uterino, la prostaglandina o misoprostol lo que va a generar es que favorece la maduración cervical. Entonces lo que causa es un efecto en el ablandamiento y en el borramiento y dilatación del cuello uterino. Entonces lo que hacen estas prostaglandinas es que favorecen la separación de las asas de colágeno y van a producir un aumento en el grado de hidratación de estos tejidos. Por lo tanto, hacen más favorable el proceso del borramiento. También tiene efectos secundarios, efectos adversos el misoprol. Es importante que no tenemos que combinar al mismo tiempo el uso de la prostaglandina con la oxitocina, como se los comentaba anteriormente,
y tampoco se debe utilizar para acelerar los trabajos de parto. O sea, este misoprol no se puede utilizar en mujeres que ya están en trabajo de parto en fase activa. Tiene algunos efectos adversos, como por ejemplo podría generar náuseas, vómitos o diarrea en las mujeres, sobre todo cuando las dosis son cercanas a los 50 microgramos. Podría generar hiperestimulación uterina, ¿ya? Específicamente una taquicistolía. Podría generar una rotura uterina, ¿ya? Especialmente en pacientes que tienen antecedentes de cesáreas anteriores o que tienen cirugías uterinas por alguna cirugía previa, como por ejemplo una cicatriz de una miomectomía. Y las contraindicaciones son el uso del misoprol en cesárea anterior, en cirugías uterinas previas. No se debe administrar una dosis después de que se ha alcanzado dinámica uterina de más de 3 contracciones en 10 minutos o cuando esta mujer ya está en fase activa del trabajo de parto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo, una vez que administro la dosis de misoprol, después la tableta se disuelve con rapidez, entonces no puedo retirar esa tableta para poder contrarrestar el efecto del medicamento. Ya está haciendo efecto ese medicamento. Y por último, la oxitocina, que es el otro método farmacológico para la inducción del parto. Recuerden que este lo ocupábamos cuando teníamos un Bishop sobre 6 y entonces lo ocupamos con un cuello que es favorable, ¿ya? Es un medicamento ampliamente utilizado y también hay que tener en cuenta que es necesario tener los recursos adecuados para el manejo de las distocias y alguna otra emergencia. Por ejemplo, si es que se va a usar oxitocina, es tener o contar con monitores para poder hacer la evaluación de las contracciones y de los latidos cardiofetales, es tener disponibilidad de insumos, medicamentos para enfrentar, por ejemplo, una taquicistolía, algún tocolítico de urgencia, o la administración de oxígeno si es que fuera necesario hacer una reanimación intrauterina. Entonces, lo que tienen que saber de la oxitocina, probablemente ya lo vimos en morbilidad y en obstetricia específicamente, es que la oxitocina tiene una vida media bien corta, que es más o menos de 3 a 5 minutos. Entonces eso la convierte en un medicamento que es bastante seguro. Idealmente, cuando nosotros vamos a usar la oxitocina para inducir el trabajo de parto, es siempre utilizar la administración de este medicamento a través de una bomba de infusión continua. Y se los vamos a mostrar en un poco más adelante. La bomba de infusión continua lo que nos permite es regular la administración del suero con una dosis exacta de medicamento que yo quiero administrar, ¿ya? Entonces, no, nos permite de manera exacta calcular la cantidad de gotas que van cayendo por minuto y en base a eso yo hacer una tabla para estimar cuál es la cantidad de gotas que están o la cantidad de ml que están pasando para poder estimar la dosis exacta que quiero administrar. Entonces, la dosis se va a describir en miliunidades por minuto. La dosis la vamos a escribir en miliunidades por minuto. Y la preparación del suero para poder hacer una administración de oxitocina para la inducción es la utilización de un suero Ringer lactato, ¿ya? Antiguamente se usaba la dextrosa o glucosa al 5% para diluir este medicamento, pero hoy en día se recomienda el uso del Ringer lactato. Y las dosis iniciales recomendadas son de 2 miliunidades por minuto. Y una vez iniciada esta dosis de los 2 miliunidades por minuto, podemos ir aumentando las dosis más o menos cada 20 a 30 minutos. Hasta que logremos alcanzar el efecto que queremos de tener contracciones uterinas regulares y frecuentes, más o menos unas 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ¿ya? Entonces, se recomienda iniciar la infusión con las dosis bajas, que son 2 miliunidades por minuto, e ir incrementando cada 20 a 30 minutos hasta lograr las contracciones que queremos. Entonces, vamos aumentando de 2 miliunidades hasta llegar a las 8 miliunidades y después los incrementos los vamos haciendo de 4 miliunidades, idealmente hasta un máximo de 20 miliunidades por minuto. Frente a los casos de taquicistolía, cuando encontramos más 6 o más contracciones en 10 minutos, lo que tenemos que hacer en estos casos es disminuir la dosis o definitivamente suspender la dosis de oxitocina para lograr
disminuir la cantidad o la frecuencia de las contracciones uterinas. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque el medicamento que nosotros estamos utilizando se tiene que pasar a través de una bomba de infusión, porque lo que vamos a hacer es que vamos a preparar un suero, ¿ya? Tenemos un matraz de suero Ringer, y a ese matraz de suero Ringer le vamos a agregar una ampolla de oxitocina. Que lo habitual que nosotros vamos a encontrar es que una ampolla de oxitocina contiene 5 unidades internacionales de oxitocina. Y eso viene contenido en una ampolla de 1 ml. O sea que en 1 ml yo voy a contener 5 unidades internacionales de oxitocina. Para iniciar la inducción, la dosis inicial es de 2 miliunidades. Y la ampolla tiene 5 unidades internacionales. O sea, si yo hago la conversión, significa que esas 5 unidades internacionales corresponden a 5.000 miliunidades. Por eso es que es tan potente la oxitocina, y yo tengo que diluirla en un suero y pasar una cantidad muy pequeña para poder inducir este trabajo de parto. Entonces, cuando utilizo esta bomba de infusión, yo tengo aquí preparado el suero, que tiene 500 ml de suero Ringer, más 1 ml de oxitocina, y ese ml de oxitocina contiene 5 unidades internacionales. Y esto lo hago pasar a través de esta bomba de infusión, y después de la bomba de infusión va directamente a la vía venosa. Entonces, cuando se utilizan estos uterotónicos, lo importante es también ir monitorizando a la usuaria en la primera hora idealmente, y después con controles un poco más espaciados, más intermitentes, para evaluar la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de esta oxitocina? Son principalmente la hiperestimulación uterina, la rotura uterina, algunos efectos cardiovasculares como son la hipotensión, y esto específicamente cuando se administra en dosis rápidas, o la hiponatremia, ¿ya? Que esto está asociado, la hiponatremia, a las grandes cantidades de oxitocina administradas por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, en inducciones con oxitocina que sean realizadas en 2 o 3 días consecutivos, además del uso de soluciones que no contienen electrolitos, como por ejemplo el suero glucosado al 5%. Por eso que ahora se recomienda el uso de el Ringer lactato, ¿ya? Porque el suero glucosado contiene solamente agua destilada y dextrosa al 5%. Entonces, cuando yo diluyo el medicamento en ese suero glucosado, estoy administrando volumen, pero no estoy administrando electrolitos plasmáticos. Y recuerden que uno de los efectos que también tiene la oxitocina es actuar como un antidiurético, ¿ya? Por lo tanto, podría generar una hiponatremia. Ahora, es importante que ustedes conozcan de que la administración de este medicamento debe ser súper cuidadosa. Por lo tanto, lo importante del uso de la bomba de infusión es que esta bomba de infusión va a permitir un control estricto de la dosis que estamos administrando. Esto va a permitir reducir los errores y las reacciones adversas relacionadas con el uso de la oxitocina. Entonces, los protocolos habituales lo que nos dicen es que hay que preparar la oxitocina de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener un suero, ring lactato, que tiene 500 cc o 500 ml, y a ese suero ring lactato le vamos a adicionar una ampolla de oxitocina. Y esa ampolla de oxitocina, que tiene 1 ml de volumen, contiene 5 unidades internacionales. Entonces recuerden que la dosis de inicio nosotros dijimos que eran 2 miliunidades. Entonces, cuando yo preparé este suero, significa que ahora tengo 500 cc o 500 ml, bueno, 501 ml con este ml de la ampolla. Tengo 500 ml de solución ya preparada, y esos 500 ml contienen 5.000 miliunidades. 5.000 miliunidades disueltas en 500 ml o 500 cc. Pero yo necesito solo 2 miliunidades dentro de esas 5.000. Por lo tanto, para poder pasar estas 2 miliunidades por minuto, lo que yo tengo que hacer es
configurar la bomba de infusión, y el tema es que la bomba de infusión me permite regular cantidad de volumen por hora, ¿ya? Cantidad de ml por hora. Yo a la bomba de infusión no le puedo colocar 2 gramos, 3.000 unidades, 5 miligramos, no. Tengo que colocarle volumen, ¿ya? Y hacer una tabla de conversión para determinar por cuánto volumen o cada cuánto volumen yo estoy administrando cierta cantidad de medicamentos. Entonces lo que se hace es que, de manera simple, tenemos una tabla de equivalencia. O sea, si yo quiero iniciar la inducción del parto y dijimos que podíamos iniciar con una dosis mínima, ¿ya? Que es la recomendada, de 2 miliunidades por minuto, lo que tengo que hacer es que tengo que programar la bomba de infusión para que infunda volumen a una velocidad de 12 ml por hora. Eso significa que si yo programo la bomba de infusión a 12 ml por hora, significa que voy a estar entregando la dosis específica que necesito, que corresponde a 2 miliunidades por minuto. Ahora, lo complejo es, y esto hay que practicarlo, es cómo llegué a esos 12 ml por hora. ¿Ya? Por eso que lo tenemos que practicar y probablemente lo vamos a ver después cuando hagamos algún trabajo en las actividades posteriores. ¿Cómo llegamos a esos 12 ml por hora? Recordemos que nosotros teníamos un suero de 500 cc, un suero Ringer de 500 cc. A ese suero yo le agregué 5.000 miliunidades o 5 unidades internacionales. Yo le agregué 5.000 miliunidades. Eso significa de que yo de esta solución total que tengo acá, voy a tener que, si en 500 ml tengo 5.000 miliunidades, en un ml tengo 10 miliunidades. ¿Ya? Entonces, en un ml de suero ya preparado, yo tengo 10 miliunidades. Pero yo necesito pasar 2 miliunidades por minuto. Entonces, para programar la bomba, lo que tengo que hacer es programar la velocidad de infusión a 12 ml por hora. Entonces, si en un ml yo tengo 10 miliunidades, en 12 ml tengo 120 miliunidades. Y como esto es ml por hora, significa que en una hora yo voy a pasar, ya en una hora transcurrida, en 60 minutos transcurridos, yo voy a pasar 120 miliunidades. Y como yo quiero 2 miliunidades por minuto, lo que hago es que al haber programado 12 ml por hora, significa que estoy pasando 120 miliunidades por hora, y cada hora, como tiene 60 minutos, al dividirlo en 60 minutos, me da de que por cada minuto que pasa, se están administrando 2 miliunidades. ¿Ya? Entonces, por cada minuto que está pasando a esta velocidad, yo estoy administrando 2 miliunidades. Entonces, si después quiero aumentar la dosis, que ya partía a las 8 de la mañana con 2 miliunidades, y a las 8:30 quiero aumentar la dosis a 4 miliunidades, en la bomba de infusión yo aumentaré esta velocidad a 24 ml hora. Si después quiero subir en media hora más a 6.000 unidades, aumento la velocidad de infusión a 36 ml hora. ¿Ya? Como digo, eso es algo que vamos a tener que practicar después en alguna de las instancias posteriores que tengamos. El fracaso de la inducción, si es que no se logra el inicio del trabajo de parto, ya sea por el uso de la oxitocina o las prostaglandinas, generalmente nosotros vamos a encontrarlo cuando después de 12 horas transcurridas no vemos cambios. Ahora, en general, la mayoría de las inducciones del parto finalizan satisfactoriamente después de uno, dos o tres intentos, ¿ya? Y la Asociación Americana o el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología propone que la inducción fallida se defina como la incapacidad de generar contracciones regulares aproximadamente cada 3 minutos y cambios cervicales tras al menos 12 horas de administración de oxitocina con rotura artificial de membranas. Ahora, de manera simple, yo tengo un fracaso de la inducción si es que, por ejemplo, inicié en la mañana,
con algún método farmacológico, ya sean prostaglandinas u oxitocina, dependiendo del bicho, y después de transcurridas 12 horas, yo veo que no hay modificaciones, no se logró el inicio del trabajo de parto, se suspende la inducción y se considera como una inducción fallida, ¿ya? O sea, si a las 8 de la mañana la usuaria tenía 1 centímetro de dilatación, 50% de ahorramiento, membranas íntegras, la cefálica estaba apoyada, el cuello estaba posterior, duro, si después de haber estado todo el día en inducción, en la tarde yo la vuelvo a evaluar y el tacto vaginal está muy similar, y digo, aquí la inducción no funcionó, entonces se suspende la inducción y se podría reintentar nuevamente al día siguiente, si es que los parámetros clínicos de la madre y del feto están dentro de los rangos normales. Entonces la mujer descansa durante la noche y al día siguiente se vuelve a intentar una inducción, ¿ya? Ahora, si después de 3 días consecutivos de intentar inducir el parto no se logra, finalmente se considera como un fracaso de la inducción y después eso ya significa que se va a programar una cesárea para la interrupción del embarazo. Ahora, el fracaso de la inducción ocurre más o menos en un 17% de las inducciones, ¿ya? Ahora vamos a entonces hacer una pausa y continuamos con la segunda parte de la clase, que pasa a ser la conducción o corrección de la dinámica uterina o la conducción del trabajo de parto.